Saludos cordiales. Una vez más, nos encontramos en los libros del Cuervo y nuestra emisión semanal de esta ocasión nos trae a un autor que, no por ser menos mencionado, deja de ser muy importante para todo lo que es la historia de la literatura y en los cuentos de horror. Muy importante que de alguna manera puede representar el autor inglés Montague Rhodes James. Mientras nosotros estamos compartiendo pues con las distintas páginas que de alguna manera pues están conectadas a todo lo que es el universo de lo que es los libros del Cuervo, nuestro espacio de Luna de Octubre, nuestro espacio natural, ya que en esta ocasión, pues bueno, por la gentileza de Dante Carlo, transmitimos en la página de Letras Góticas. Entonces, pues bueno, evidentemente, pues, además de que agradecemos la amplitud para poder llegar a todos ustedes, pues por supuesto también deseamos que nuestros amigos que están en la página también estén muy al contacto con todo lo que nosotros estamos haciendo. Y también, asimismo, nuestra página hermana, que de alguna manera pues hemos ido asociando últimamente, que es la de las leyendas del Cuervo, en este caso, para que todos los amigos también que se encuentran en las leyendas del Cuervo, pues nos acompañen en este tipo de enlaces, este tipo de charlas que nosotros hacemos, con el fin única y exclusivamente, pues bueno, uno, de traer a todos ustedes algo distinto, una serie de autores que a lo mejor muchos no conocen, no saben, no los ubican, no les parecen muy conocidos, pero siempre que de repente pues llega una oportunidad de hacerse material de ellos, pues no los conoce, no sabe, bueno, ¿y de dónde salió este señor o por qué, no? Pero los que de alguna manera conocemos este tipo de cosas, a veces ya ubicamos hasta por las editoriales, ¿no? Y es el hecho de que una editorial que no nos pasa, por supuesto, ningún tipo de apoyo económico, ojalá así fuera, pero no es así en este caso, que es la editorial Ciruela, se encargó de reunir a varios de estos autores en su prestigiada colección y ha editado cuidadosos ejemplares en donde hace reunión de las obras más importantes o definitivamente, como en el caso de algunos autores, su obra completa o sus textos completos en algún género, como en el caso de Guy de Maupassant, de quien reunió pues, varios de sus cuentos más importantes, incluido el más famoso de ellos, que es Il Ola, o León, uno de los cuentos pues posiblemente más futuristas y más aterradores que se hayan escrito, si es que me permiten la opinión. Y eventualmente, yo les he comentado un poco de todo lo que es el estilo gótico de la literatura, en donde, en la mayor parte de las ocasiones, nos encontramos que los autores primero desdeñaron todo lo que venía del pasado clásico. Es decir, no les gustaba en absoluto la manera en cómo se manejaba la literatura en épocas pasadas, y la época anterior más importante fue el neoclasicismo francés. Todo muy correcto, muy severo, muy ordenado de acuerdo a cierto tipo de reglas. Inclusive pues, la poética de Nicolas Boileau, que vino a ser uno de los autores franceses que fijó de alguna manera las reglas del juego para el teatro, pues estableció puntos demasiado rígidos para poder escribir, a tal grado que pues muchas personas pues, no se sentían en la libertad de escribir bajo esas reglas, hasta que finalmente pues llegan los románticos y empiezan a retar todas esas normas que de alguna manera se habían impuesto. Y
dentro de ese mismo estilo, hay quienes resultan no solo más recalcitrantes, sino más retadores. Y dentro de ese grupo sí podemos contar a los góticos, porque muchos de los autores que se reputan hoy dentro de la literatura gótica, dentro de lo que fue esta corriente del romanticismo, en primera instancia, pues bueno, desdeñaban también todo lo del periodo anterior y por supuesto no les interesaba que la idea de un romanticismo fuera a través de únicamente flores, fuera a través de imágenes demasiado amables, demasiado adocenadas, que solamente se exaltara romanticismo. Entonces hablamos de, sí, claramente que el estilo gótico tiene un romanticismo, pero un romanticismo o bien extremo o bien sumamente amargo, doloroso. Es decir, la pasión se va hacia los extremos. Y esto lo podemos ver claramente en distintas obras en donde pues hemos platicado ya. Tantas de ellas evidentemente no podría yo acordarme, pero a lo largo de este, pues ya casi un año, hemos estado haciendo este tipo de espacios. Hemos ido cambiando un poco los lugares, las situaciones, pero ya tenemos más de un año presentando estos espacios por sugerencia e idea de la querida maestra Givampi, mi Lady Carmila, que pues evidentemente siempre nos ha apoyado dentro de todo esto. Y pues ya un año, pues ya un año, ya un año que estamos haciendo esto, pues hemos hablado de distintos autores como la propia Anne Radcliffe, de Matthew Gregory Lewis. Por supuesto, también hemos mencionado, aunque sea de lado, a Gaston Leroux y su famoso Fantasma de la Ópera, que viene a ser precisamente una de estas obras que rescatan este tipo de romanticismo, que también tuvimos oportunidad de dedicarle un día a la charla completa de todo ese estilo. Y también gracias a eso hemos podido apreciar otros matices en autores que a lo mejor ya conocíamos desde antes, pero que no les habíamos dado un crédito como autores pertenecientes al gótico. En suma, los góticos también son autores de ruptura. Dentro de las proposiciones que hicieron, rompieron varios esquemas. Y por supuesto, esos esquemas implicaban este romanticismo en exceso, este rescate de hasta cierto punto, pues esa Inglaterra un tanto cuanto idílica, plena de misterios, de niebla, castillos, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar el día de hoy? Permítanme, porque evidentemente no podemos dejar de saludar a nuestros buenos amigos, el maestro Belial, sabio negro, Shenhamforesh, que así sea, al maestro Abimael Sinar, Eternas Lunas. Mil gracias, aquí pues, estamos nuevamente pues en la luna de octubre, aquí en Letras Góticas, gracias a la amabilidad de su titular, el maestro Dante Carlo, en este caso. Sí, maestro, no se preocupe, sí vimos que era la de Corazones Perdidos. Digo, a veces cuando uno escribe se le va, no hay problema, no pasa absolutamente nada, yo a mí también espero que me disculpen ustedes que en ocasiones cuando de repente estoy redactando la descripción del espacio, pues eventualmente también se me va alguna cosa que pudiera yo anotar, ¿no? En un dado momento. Bueno, entonces hemos hablado de esa ruptura que hacen los románticos, los que propugnan el romanticismo gótico. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos dentro del mismo estilo a un autor que rompe un poco con toda esta serie de variantes góticas? Pues normalmente lo que llega a suceder cuando un autor tiene esas características es que se opone diametralmente a varios de los rasgos principales de un estilo. Y esa ha sido una historia de siempre. Es por eso que ahora que pues hemos vivido esto que le llamaron en los cultos como el posmodernismo, pues una de las cosas que hizo fue reaccionar en contra de las cosas que había en
periodo anterior. Y en este caso, por hablar de América Latina, pues el estilo más influyente a nivel internacional, pues obviamente el posmodernismo vino a, de alguna manera, descartar esa poesía inherente del realismo mágico y vino a presentárnosla hasta cierto punto de una manera cruda, fuerte, dolorosa y bastante, en un dado momento, hasta dolorosa la forma, ¿no? Varios autores pues van y se mueven dentro de esa misma línea, dentro de lo violento, dentro de lo sarcástico, a veces lo cínico en un dado momento, como el caso de Rubén Fonseca, por poner un caso de un autor que haya yo leído últimamente, ¿no? También podría yo añadir a Chuck Palahniuk, pues, famoso por el Club de la Pelea, en un dado momento. Entonces, siempre que un autor trae un estilo nuevo y se opone al anterior, pues lo que hace es buscar todas las características o de alguna manera se opone a esas características porque pues, de alguna manera considera que son cuestiones superadas. Y nuestro autor de hoy, Montague Rod James, nacido en Goodnestone el 1 de agosto de 1862 y fallecido en Eton el 12 de junio de 1936, la Wikipedia lo reputa como un importante anticuario, medievalista y escritor británico de cuentos de horror especializado en la ficción fantasmal. Montague Rod James, por supuesto, le va a desagradar un tanto cuanto esta exageración del romanticismo gótico y, aunque también de alguna manera procura retomar parte de los elementos del gótico, entre ellos, pues bueno, el de género, ¿no? Porque además no se conoce otra época en que el género del cuento de fantasmas o el cuento de vampiros y todo esto, pues, bueno, evidentemente, en este caso, pues estamos en claro de que pues es una época en donde se producen este tipo de historias, de verdad. O sea, es la época en donde se producen este tipo de historias. Entonces, pues, bueno, la influencia más importante para Montague Rod James, a pesar de la ruptura que tuvo con la época, al no querer rescatar un tanto cuanto lo gótico, sino más bien hacerlo parecer una parodia en un dado momento, pues es parte de su desacuerdo con el estilo romanticista del gótico. Es lo que no está él de acuerdo, es lo que él quiere romper, es lo que él quiere manejar. Y por eso no les extrañe que sus cuentos de fantasmas, que también, hablando de Ciruela hace ratito, no fue de a gratis. Ciruela publicó los cuentos de fantasmas, ¿no? Yo todavía no he podido conseguirme mi propia copia, pero pues afortunadamente, pues siempre tenemos un recurso a la mano para poder hablar de esto, pues en este caso, pues nuestra tableta de lectura, en la cual vamos a tomar unos datos en un instante más, ¿verdad? Siendo una pausa, la huella de la influencia socialista en la literatura, la ruptura del estilo romántico clásico, en fin, efectivamente, ¿no? O sea, siempre va a haber una serie de rupturas aquí y curiosamente, reaccionando contra esa ruptura, pues viene este señor Montague Rod James. E inclusive su música de piano es muy gótico. Ah, caray, bueno, no sé a qué se refiere ahorita aquí el maestro con respecto a la música de piano de alguien, porque, pues bueno, Montague Rod James, yo no tenía noticia de que tocara el piano. Bueno, pero bueno. Entonces ya ahorita nos lo aclaran en los comentarios en un momento. Montague Rod James lo traigo porque precisamente como propuesta de este estilo un tanto cuanto sarcástico, un tanto cuanto escéptico, por decirlo de alguna manera. Dentro de sus cuentos de fantasmas, desarrollo uno del que les quiero hablar y como siempre pues, les quiero traer un poco de cuento para que ustedes vean el estilo del autor y que obviamente pues, les guste y les llame la atención como para que puedan leerlo en su momento, ¿verdad? Entonces, la cuestión
es que la historia de hoy se titula Casa de Muñecas. Favor de no confundir porque hay una obra de teatro muy famosa, muy impresionante en este caso, que también, pues bueno, resultó ser, hablando de las influencias políticas como las que estaba hablando el maestro Abimael Sinner, la de Casa de Muñecas sí fue una influencia social muy importante en razón de lo que vino a ser la situación del feminismo, a pesar de que su autor, Henrik Ibsen, declaró nunca estar de acuerdo exactamente con la cuestión del feminismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, la obra pues es un baluarte de lo que es de alguna manera la búsqueda de derechos para las mujeres. Es una obra que a mí particularmente me gusta mucho en este sentido. Ándale, más o menos ese es el asunto con este Montague Robbins, más parecido a todo lo que hace este Oscar Wilde, como en El Fantasma de Canterville, solamente que ahí este Oscar Wilde lo hace de una manera tan chispeante, tan burbujeante, tan alegre, que en un dado momento pues hasta te da gusto y te ríes. Montague Rod James, pues te deja un poco esa sensación de que no sabes exactamente qué sentir en un dado momento. Y hablando hace rato de mi Lady Carmila, buenas noches, mi Lady. Hablábamos de ti, esperamos que, como dicen vulgarmente, no te hayan zumbado las orejas, porque pues no estábamos haciendo nada malo, estábamos haciendo al contrario, que mucha de la responsabilidad de que se hagan estos espacios, pues provino de tu parte cuando nos recomendaste pues hacer esta serie de charlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Montague Rod James, ¿qué características en un dado momento tiene? Vamos a tomar de la introducción un poco estas características. Dicen, sin apartarse del todo de las convenciones que rigen el relato fantasmal victoriano, matizadas por él mismo en el prólogo a la antología de diversos autores titulada Ghosts and Marbles en 1924, James creó un tipo completamente nuevo de fantasma. Su desdén por los procedimientos góticos tradicionales es evidente. En lugar de patéticos y fluidos espectros, o sea, nada de fantasmas translúcidos ni cosa por el estilo, sus fantasmas son extravagantes y a veces ridículos. Abominaciones infernales, en tanto que a la plumbea seriedad de la novela negra con sus torpes explicaciones racionalistas, contrapone un sano humor que anima todo el relato y una lacónica ambigüedad expositiva que, arrojando una sombra de incertidumbre sobre los acontecimientos narrados, deja un resquicio a la aclaración natural, aunque en su opinión este resquicio debe ser tan estrecho que apenas sea practicable. Vamos a ver entonces ese arte, porque sí, sí me sorprendió, ¿eh? Yo no había visto el detalle de que Montague Rodgers tocara el piano, en este caso. Pues dice que le gustaba la arqueología, la paleografía, en este caso, pero pues del piano no sé, a lo mejor no, evidentemente no voy a decir que es cerrado porque también hay que decir una cosa y eso espero que lo tomen muy en cuenta. Yo por eso nunca me creo todas las cosas que pone la Wikipedia, ¿no? O sea, la Wikipedia hay que dudar de ella como de cualquier otro medio porque normalmente ya saben que pues, dependiendo de las personas y el humor de las personas que están modificando la información, pues de repente te ponen cualquier cosa. Entonces, pues tampoco es para tenerla al 100% y ahorita confieso que la única fuente que tengo, pues es precisamente esa. Aquí, le agradeceremos al maestro Beleas si nos manda un vínculo también para que por si hay hasta alguna cuestión de que hay alguna grabación, porque pues recuerden que él fallece por 24, 30 y tantos. Ya para esa época, inclusive, pues se produjo una de las leyendas macabras de aquel entonces. No sé si se acuerdan, la de Robert Johnson. El hombre que le vendió su alma al diablo, según dicen, por tocar excelentemente como el mejor de los bluesmen. Entonces, pues bueno, ahí por eso precisamente, pues tómese en cuenta y yo le agradecer al maestro que nos mande un vínculo con formación de esta situación de que
El señor tocaba el piano, porque incluso hasta grabaciones en una de esas podemos encontrar. Repito que pues, es una época donde ya existía la grabación en acetatos de una manera muy rudimentaria, pero ya existía este tipo de aparatos que se parecían al fonógrafo, que tenía pues, la bocina como en realidad un micrófono, y la aguja fina trazaba precisamente los surcos de acuerdo a las vibraciones que recibía, y luego esta dura pasta que pues en un principio pues, estaba toda blanda para poder ser grabada, se utilizaba como molde para poder imprimir los acetatos que pues después llegamos a conocer en un momento, pues tocaban con los gramófonos y después con los aparatos que nosotros conocemos hasta hoy en día. Entonces, pues bueno, Montague Rollins. Otro toque característico suyo es la introducción de cierto grado de realismo. Pues sí, o sea, si es un autor que no es tan tendiente a la fantasía, pues lo más lógico es que va a ser un señor que de repente va a utilizar medios menos fantásticos. Inclusive, una de las cosas en las que se opone a Edgar Allan Poe es que Edgar Allan Poe prefiere el narrador en primera persona. A ver, esto es sencillo de ver, porque normalmente cada vez que abren ustedes un cuento de Edgar Allan Poe, pues lo primero que sucede es que el señor empieza hablando en primera persona, diciendo yo estoy aquí contando mi historia, es cierto que soy una persona nerviosa, es cierto, pero procuren ver de qué manera tan sensata les puedo contar esta historia. Y normalmente, pues, sus personajes, pues son personajes que desde el principio dan a entender que tienen un problema. Y por supuesto, esto nos llama mucho más la atención. Porque no se nos olvide que la gente que nos gusta la literatura, en realidad es porque somos personas que nos gusta el chisme, nos gusta ser muy morbosos. Y esto es algo muy natural para toda la gente, ¿no? O sea, si nosotros de repente escuchamos que una persona le pasó algo, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? Y así, todo el tiempo. Entonces, no nos extraña que también en la literatura, pues extendemos ese tipo de actitudes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, evidentemente, pues tenemos, no, espérate tantito, Abimael. Ahorita vas a ver lo que es descriptivo, ¿eh? Hablando de eso precisamente. Entonces, pues el estilo en primera persona, por ejemplo, el protagonista está contando su historia. Aquí no vamos a tener eso. Montague Rod James se va al otro lado, o sea, a la tercera persona, es decir, narra las cosas como si él estuviera viendo todo lo que sucede desde afuera. Y a pesar de todo, introduciendo La Casa de Muñecas, nos cuenta el autor que el personaje compra una casa de muñecas en estilo victoriano. Es probable que aquí, pues bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de ver, ahora sí que recurriendo a la cultura actual, TikTok, los videos, todo esto, han visto casas de muñecas. Imagínense la más detallada que puedan ustedes encontrar, digna de hasta una película. ¿A qué punto? Vamos para allá precisamente. Vamos para allá precisamente. Entonces, nuestro protagonista cuenta que la casa es así. Tenía 6 pies de largo, que incluían la capilla u oratorio y el establo. Pequeña no era la casita esta de muñecas, ¿eh? No era pequeña exactamente. La capilla u oratorio y el establo que se levantaban respectivamente a izquierda y derecha del cuerpo principal. Este estaba construido, según dije, en estilo gótico. Ahí es donde aparece nada más mencionado el gótico, pero para nada más para eso.
porque realmente el relato pues, no tiene nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en un relato gótico, es decir, fantasmas, es decir, el horror, es decir, el espanto, entre otras cosas que nosotros podríamos darnos cuenta, ¿no? En fin, es decir, las ventanas tenían arcos apuntados y las coronaban lo que denominaban bóvedas de ojiva con ornamentos y pináculos, como los que se ven en los doseles de las tumbas erigidas dentro de las iglesias. Absurdas torrecillas cubiertas por cúpulas artesanales custodiaban los ángulos. La capilla tenía pináculos y contrafuertes, una campana en la torre y vitrales. Al quitar la fachada de la casa quedaba al descubierto cuatro amplias habitaciones, dormitorio, comedor, sala de estar y cocina, provistas con el mobiliario más completo y apropiado. Si dentro de la audiencia pues hay personas que les gustan mucho las casas, pues seguramente la descripción de esta casa les está maravillando, es impresionante. Las cuatro habitaciones, o sea, como para que de alguna manera, pues, alguien hubiera jugado con eso de pequeño. Y aquí se darán cuenta de que no hago la distinción, en este caso, de que no, pues cuando las niñas juegan con la casa de muñecas, porque estoy seguro que hasta uno como varón se impresiona definitivamente de ver este tipo de juguetes maravillosos que además pues no se nos olviden, ¿no? O sea, en muchos de estos casos, estos juguetes, pues bueno, si bien eran a veces diseñados con el apoyo de las mujeres, normalmente pues toda la estructura la venían haciendo los hombres, todo el trabajo de carpintería y demás. Entonces hay que tener un gusto muy exquisito y muy especial para poder hacer estas cosas, ¿no? El establo de la derecha tenía dos pisos con su correspondiente complemento de caballos, carruajes y palafreneros y lo coronaba una cúpula gótica con su campana y su reloj. La descripción de los objetos que poblaban la mansión, sartenes, sillas doradas, cuadros, alfombras, candelabros, camas, ropa blanca, vajilla, cristales y cubertería de plata, llevaría naturalmente páginas enteras, pero dejaré que la imaginación del lector se ocupe de ellos. Yo espero que ustedes también tengan esa imaginación que requería un Montague James, porque evidentemente pues, se necesita para poder tratar de este asunto, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo terrorífico y qué es lo extraño? Mr. Dillett, que es el nombre de nuestro protagonista, está viendo la casa a comprar. En este caso, no se nos precisa exactamente si él es el coleccionista que se va a quedar con ella finalmente. Aparentemente sí, porque se nos menciona en parte de la historia que él se queda con muchos de estos objetos, que él tiene varios objetos ahí en su, en su casa. Bueno, y de repente, al ir quitando, pues es con esta acción que sucede con las casas de muñecas, que de repente pues, se les pueden quitar los muros. O sea, tienen una pieza móvil para que le puedas quitar. De repente, observa que hay varias cosas que cobran vida. ¿Cómo? Una de las camas del dormitorio tenía las cortinas completamente cerradas. A través de ellas, Mr. Dillett tanteó con el dedo. Lo retiró en el acto, pues tuvo la sensación de haber palpado algo que se movía, o tal vez más exactamente que poseía cierta elasticidad provista de un extraño hálito vital. Descorrió entonces las cortinas que se deslizaron suavemente sobre sus varillas y sacó de la cama a un anciano de cabellos blancos, vestido con un largo camisón de lino y un gorro de dormir para ponerlo junto a los demás. Con él completó la fila. Se acercaba la hora de la cena, de modo que Mr. Dillett colocó apresuradamente a la dama y a los niños en la sala de estar, al caballero en el comedor, a los sirvientes en la cocina y los establos y al anciano en su cama. Luego se retiró a su vestidor. Nada sabremos de él hasta eso de las 11 de la noche. El hombre está jugando a las muñecas ahí. Está jugando con los personajes que hay ahí. ¿Por qué?
¿Y cuál es la historia que él está viendo? Se acercaba la hora de la cena, de modo que Mr. Dillett colocó apresuradamente a la dama y a los niños en la sala de estar. Tenía la excéntrica costumbre de dormir rodeado de alguno de los tesoros de su colección. Aquí vuelve ya a dejar, digamos que dejamos de tener la visión de lo que está sucediendo en la casa con lo que él está jugando y lo que les decía. O sea, el señor pues tenía una serie de elementos para su colección. El amplio cuarto donde ya lo hemos visto era su dormitorio. El baño, el armario y todos los adminículos del tocador estaban en un espacioso cuarto contiguo. Pero su cama de dosel, también una valiosa pieza de colección, se alzaba en la amplia habitación donde solía escribir, leer e incluso recibir visitas. Esa noche se acostó en ella plenamente satisfecho. No se le ocurrió preguntarse hasta que llegó la mañana por qué la casa de muñecas se destacaba sobre el escritorio con nítida claridad. La evidencia le superó. Creyó hallarse frente a una gran mansión de piedra blanca iluminada de pleno por la luna estival. Tal vez lo separaba de ella un cuarto de milla, pero podía distinguir cada detalle con la precisión de una fotografía. Le rodeaban árboles que se erigían entre la capilla y la casa. Creyó percibir el fresco aroma de las noches de septiembre. Escuchó desde los establos estrépito de pisadas y entrechocar de arneses. Comprobó con un último sobresalto que sobre la casa no se extendía el techo dorado de su propio dormitorio, sino el profundo azul de un cielo nocturno. Había luces, y más de una en las ventanas. De inmediato advirtió que no se hallaba ante una casa de 4 habitaciones cuya fachada podía sacarse, sino junto a una mansión con múltiples cuartos y escaleras, ante una auténtica casa que, aunque parecía verla por el extremo opuesto de un telescopio. ¿Quieres mostrarme algo?, murmuró, y se dispuso a observar con atención las ventanas iluminadas. Deberían haber estado cerradas o con las cortinas corridas, pensó. Por lo menos así suele suceder en situaciones normales, pero en ese caso particular, nada le impedía ver lo que ocurría dentro de las habitaciones. ¿Qué tanto estaba ocurriendo que le llamaba la atención a Mr. Dillett? Hagamos una pausa, que es bastante pertinente porque en este caso el maestro Belial cuenta algo que es bien cierto. Las casas de muñecas francesas son para mí las más detalladas e impresionantes porque de hecho lo son. Yo no sé mucho de juguetes, pero lo que sí sé es precisamente que esas casas de muñecas francesas son impresionantes. Aquí, pues bueno, el autor le da el giro natural. Recuerden que pues, es inglés. Finalmente, por mencionar un poco la rivalidad de países, pues obviamente los ingleses muchas veces no admiten mucho lo que hacen los franceses. Esa es la verdad. Y los franceses pues, tampoco les da mucho gusto hablar inglés ni relacionarse directamente con esas cuestiones. Esto pues obviamente se da por la tradición histórica de las luchas que hubo entre estos dos países, mencionando uno de los conflictos históricos más importantes, la Guerra de los 100 años, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ahí la cuestión, por eso no hay tan buena relación en cuanto a ello, y pues obviamente pues aquí el autor pues, lo que hace es destacar más una casita de muñecas victoriana, que pues ya vimos que tiene su bonita, su bonita descripción, ¿no? Pero sin duda alguna, las francesas pues son más que impresionantes. Pues, repito, yo no sé mucho de juguetes, nada más sé ese pequeño detalle en este caso, porque lo he visto, porque me he tenido la oportunidad de ver casas de esa especie, ¿no? Volvamos al cuento. ¿Qué estaba viendo Mr. Dillett? Ya iba siendo hora de mirar por esa segunda ventana. Mr. Dillett entrevió una cama con dosel, una enfermera o sirvienta, recostada en su sillón, profundamente dormida sin duda, y un anciano acostado en la cama. Este estaba despierto, y tanto sus gestos convulsivos como el golpeteo de sus dedos denunciaban su ansiedad. Se abrió una puerta y reflejo de una luz hirió el techo. Inmediatamente entró la muerte. Puso la palmatoria sobre una mesa y acercándose al fuego, despertó a la enfermera. Traía una botella de vino de formas delicadas y antiguas ya destapada. La enfermera la tomó
y vertió un poco en el contenido en un pequeño recipiente de plata. Le agregó especias y azúcar de unos tarros que había sobre la mesa y lo puso a calentar. El anciano, mientras tanto, llamó con débiles señas a la mujer. Esta se acercó con una sonrisa, le aferró la muñeca como para tomarle el pulso y esbozó una mueca de consternación. Él la miró con avidez y luego señalando la puerta, le dijo algo. La mujer asintió e hizo lo mismo que antes había hecho con el hombre. Abrió las persianas y escuchó, con ademán tal vez exagerado, y a continuación, dirigiéndose al anciano, meneó la cabeza y éste pareció suspirar. Del recipiente, mientras tanto, brotaba vapor. La enfermera lo vertió en una pequeña taza de plata con dos asas y lo llevó a la cama. El anciano quiso rechazarlo, pero la mujer y la enfermera, inclinándose sobre él, intentaron obligarlo a beber. Al fin pareció ceder, pues ambas mujeres, ayudándolo a erguirse, acercaron el brebaje a sus labios. Sorbió la mayor parte y lo volvieron a acostar. La mujer le deseó buenas noches y abandonó el cuarto, llevándose la taza, la botella y el recipiente de plata. La enfermera volvió a su sillón y se produjo un intervalo de profundo silencio. El anciano de pronto se incorporó y acaso profirió un grito, pues la enfermera saltó de inmediato del sillón y avanzó hacia la cama. El aspecto del anciano era lamentable y atroz, la cara enrojecida, con tintes violáceos, los ojos fulgurantes, con una mirada fija y ausente, ambas manos agarrotadas sobre el corazón, los labios cubiertos de espuma. Yo creo que nos quedó perfectamente claro que lo envenenaron. Y lo añado únicamente por si no nos había quedado claro ese punto. Después de observar este drama, Mr. Dillett le entra la curiosidad de por qué ha visto todo eso. Y le comenta a un amigo suyo, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo, por qué estoy viendo esto? ¿Por qué observé esto? Esta casa además está construida con detalles casi perfectos. ¿Existe como tal? ¿Qué creen que le responden a Mr. Dillett? Este es el punto en donde varios de ustedes me odian, porque ahí es donde queda el relato, con la idea de que ustedes se aproximen al libro para que lo puedan leer. La idea de estos espacios siempre pues, es llevarnos a este punto. Conocemos estos autores, donde conocemos todo lo que de alguna manera escriben para que pues, nosotros nos sintamos inclinados a conocer la obra. De verdad, digo, cuando ya es un cuento pequeñito, pues aquí lo hemos leído, que es lo que ha sucedido, pero pues hoy yo creo que vale la pena que se acerquen a lo que este Montague Road James nos tiene que de alguna manera proponer a través de su obra y pues a través de sus cuentos de fantasmas. Hay varias antologías, varios libros de cuentos de él. Pues, él escribió varios textos en donde pues, había algunos descuentos en una antología, en un volumen, otros en otro. Por supuesto, lo mejor sería que se consiguieran de Ciruela, la editorial Ciruela, pues los cuentos de fantasma, ¿no? Pero si no es posible, pues yo creo que cualquier versión que consigan ustedes es suficiente como para que ustedes se pasen un muy buen rato leyendo algo que de alguna manera, pues no queriendo ser gótico, resulta que llega a ser parte del alimento de este importante estilo dentro de lo que es la literatura. Y así fue, de alguna manera, pues como Montague Rod James, no queriendo, finalmente también estuvo dentro de ello. Quiero agradecerles a todos ustedes su paciencia, su preferencia para este tipo de espacios, para estas charlas. Sobre todo, esperamos que lean mucho, esperamos que tengan mucho deseo de leer este tipo de textos que traemos para ustedes. Montague Rod James, pues bueno, repito, no es uno de los que se mencionan tanto, pero sin duda alguna, pues ya se dieron cuenta que la minuciosidad de detalles y la forma en cómo él lo va describiendo lo acreditan como un autor que vale la pena leerse. Y por supuesto, pues esperamos que así suceda.
Vienen prácticamente nuestros últimos eventos del año aquí en Luna de Octubre. Este jueves tendremos nosotros nuestra transmisión en vivo, como está en Yevampi, un servidor de ustedes, leyendo los textos del último reto que lanzamos en fechas anteriores y que pues también ya fue respondido en Twitter. Ya hicimos ahí también nuestra lectura, ya hicimos un space, ya hicimos todo esto. Estuvo bastante agradable el asunto. Esperemos que así en la transmisión contemos con la presencia de ustedes. No olviden, pues esto será evidentemente en el espacio de lo que es Luna de Octubre. Ahí es donde vamos nosotros a hacer la transmisión de, de nuestro reto. En este caso, la buena lectura, maestro Paul, es como a usted. ¿Le gusta o nos gusta? Bueno, evidentemente, ¿no? Yo creo que sí. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Entonces, acérquense ustedes al reto, a la transmisión del reto. Vamos a tener, como siempre, pues, bueno, la presencia de la maestra Nivampi. Vamos a estar leyendo los textos de ustedes. Vamos a estar, deseándoles parabienes, porque repito, pues ya viene a ser prácticamente los últimos eventos que vamos a tener en este año. El año ya se termina, el año se va terminando. Y por supuesto, estamos seguros de que muchos de ustedes, dentro de su propia creencia, pues tendrán la oportunidad de celebrarlo como mejor les convenga. Si es de una manera, de otra, con un nombre que le pongan, con un nombre que no le pongan, de una manera completamente distinta, como le quieran decir, o simplemente por el gusto de estar en estos días con las personas que ustedes quieren, que evidentemente, pues eso sí, que de alguna manera, independientemente de las creencias, creo que es algo que siempre existe, pues el cariño que se tiene por la gente con la que quieres pasar, pues estos últimos días del año, ¿no? Entonces, pues bueno, esperando que tengan en cuenta eso, nosotros vamos a estar con todo el empeño, pues viendo en estos últimos eventos que vamos a tener, pues por lo pronto esta semana, esta semana vamos a tener videos, esta semana vamos a tener los videos, vamos a tener pues obviamente el space, perdón, la transmisión en vivo, en este caso, y el resto de de la semana vamos a estar presentando los videopoemas que se desprendan de de estos retos. Y con eso prácticamente pues estaremos terminando este año. Todavía nos quedan muchas metas por conseguir, todavía nos quedan muchas cosas que podemos seguir haciendo y queremos compartirlas con todos ustedes como audiencia. Entonces síganos en Luna de Octubre, síganos por supuesto en nuestras cuentas personales, la maestra Iván Piena suya, la maestra Jazmín González, la maestra Jazz, por supuesto también dentro de la suya, a un servidor, Paul Raven, en este caso también, si ustedes gustan seguirnos, si gustan apoyarnos, cada uno de nosotros, además de Luna de Octubre, pues tiene sus propias propuestas, como en mi caso, pues el caso de las leyendas del cuervo, que todos los martes, y por supuesto mañana vamos a tener una leyenda del cuervo más, en este caso. Va a ser una situación interesante de estas, en donde pues aparentemente se dice que hay un ánima que hace milagros, en este caso, por supuesto. Maestra, bueno, está bien. Bonito, muy bonito saludo que seguramente es para todos nosotros en este caso que nos hace la maestra Yivampi. Entonces, acérquense a las leyendas del cuervo, día de mañana a las 9:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México. Ahí lo tenemos video del señor Morticio, en este caso, en las crónicas de Morticio, así que si ustedes también nos quieren acompañar el día de mañana, pues a la cuenta de TikTok del señor Morticio para poder para poder hacer todo esto. Del reto, maestro Abimael Sinner, dame un momentito, ¿no? Vamos a buscar rápidamente la frase. Obviamente, pues, como recordarás, maestro, pues las propaganda las tenemos en la página y de hecho la estamos poniendo constantemente para que se acuerden. Mañana les pongo mañana les pongo otra de estas propagandas, pero si te quieres ir adelantando, tu texto tendrá que llevar la frase: entre hojas secas, mi mundo se queda. Entonces, si quieres participar, por supuesto, te esperamos. Traten de hacerlo lo más pronto posible para que yo los pueda incluir en la página y de ahí podamos leer.
Eternas lunas, maestra Yevampi, eternas lunas para ti, para todos ustedes, para que nos acompañen en el reto, nos acompañen en las leyendas del pueblo, nos acompañen también precisamente en las crónicas de Morticio. Sí, entre hojas secas mi mundo se queda, sí, ya lo pusimos, ya lo mencionamos ahorita. Muchísimas gracias, maestra, por supuesto, en este caso. También, pues, acompáñenos a los videopoemas, acompáñenos a las transmisiones en vivo en Twitter, que, pues bueno, si no tienes cuenta en Twitter, pues bye. Procura llegar a Twitter, recuerda que no todos los espacios ni todas las redes sociales, sobre todo esa que está muy manejada en como una red de odio, no siempre hay eso. De verdad, hay muchas cosas que podemos compartir y que nos pueden acercar como comunidad, en este caso como esta comunidad oscura en la cual nosotros estamos y que nos gusta mucho compartir. Sin más por el momento, les agradecemos a todos ustedes. Adelante, maestro Biomael. Y les deseamos, como dice la maestra Yevampi, eternas lunas para todos ustedes. Bajo esta luna de octubre de la poesía gótica.